puede hacer, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos indica, nos muestra lo que está bien, lo que está mal, lo que agrada a Dios, lo que desagrada y entristece, por decirlo de alguna manera, el corazón de nuestro Dios. Por lo tanto, a veces no hace falta que te digan, mira, eso está mal, no lo hagas, hombre. ¿Qué haces viendo todo el día pornografía? ¿Qué sacas con eso? Un hombre casado, una mujer casada, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo, pareces un crío de 15, 18, 20 años, ¿verdad? Está prohibido, ¿no? No es ningún delito. ¿Pero de qué sirve? De nada. Está prohibido, por ejemplo, no sé, fumar. No, no está prohibido. Pero hombre, yo creo que sería bueno, ¿no? Creo que sería bueno que en un momento determinado de tu vida dijeras, como mucha gente que no son cristianos, incluso ateos, dicen, ¿para qué voy a estar gastando mi dinero, corriendo el riesgo de enfermarme inútilmente? Voy a hacer todo lo posible por dejar de hacer esto, ¿sí o no? Tenemos que ser selectivos y tener mucho cuidado con la salud espiritual, porque nadie mejor que tú lo puede hacer. Seguramente a algunos de los que están aquí les va a sonar esto que les voy a decir, a otros probablemente de nada. ¿Ustedes se acuerdan que hace años, hace muchos años, había una canción que decía, 3 cosas hay en la vida? Los que saben esa letra ya tienen una edad, ¿eh? Porque esa letra no es de la semana pasada, ¿eh? 3 cosas hay en la... No la voy a cantar, la podría cantar, pero no es plan, ¿no? 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. ¿Se acuerdan? Qué tremendo, ¿no? Seguramente más de uno de ustedes la habrá cantado en su momento o te traerá algún recuerdo. Pues queridos hermanos, la salud espiritual es fundamental. Nosotros estamos rodeados, si se dan cuenta, de gimnasios. Hay docenas de gimnasios por todas partes. En esta calle hay 3 o 4, en la de más arriba otros 3 o 4, por aquí abajo, por la zona de más arriba también. Y es que se han puesto de moda, si me permiten, los gimnasios. Usted ve a la cantidad de gente joven, sobre todo, que están todo el santo día levantando pesas, haciendo ejercicio, tratando de perder peso y tener ese cuerpo 10, ¿no? Para poder caer bien y para ser aceptado por la sociedad. Pero muchas veces, y no tengo nada en contra del deporte, ni muchísimo menos, pero muchas veces he pensado, y esa gente que dedica tantas y tantas horas al deporte, a los gimnasios, ¿cuántas horas dedican a su alma? ¿Cuántas horas dedican a cultivar su espíritu delante del Señor? Bueno, vamos a hablar en esta tarde acerca de esto. Yo quisiera llevarles a Hebreos capítulo 5, por favor, si tienen la Biblia en la mano o quieren seguir la lectura conmigo. En Hebreos, concretamente el capítulo 5, a partir del versículo 12, la palabra del Señor nos dice así. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como he dicho en otras ocasiones, estos hebreos, estos judíos que van a recibir esta carta por parte de quien la haya escrito, ya eran segunda o tercera generación, eran hijos de creyentes. Eran personas que ya se suponía que tenían que estar a un cierto nivel, a una cierta estatura espiritualmente hablando. Sin embargo, algo había ocurrido en ellos que se habían quedado como los bonsáis, enanitos, pequeños, ¿verdad? Qué bonitos los bonsáis, ¿verdad? Arbolitos en miniatura, pero realmente a la hora de la cuestión práctica,
sirven o prácticamente de nada. El raquitismo, la falta de madurez, la falta de desarrollo como cristianos es una enfermedad que ha afectado a la iglesia a lo largo de estos últimos 2000 años. Esta carta se escribió hace 2000 años, no se escribió la semana pasada para una iglesia del tiempo actual. Vemos que la falta de crecimiento, el negarse a crecer, el negarse a desarrollarse como cristianos, ya digo, es una enfermedad que siempre, de alguna manera u otra, ha afectado a la iglesia a lo largo de los tiempos. ¿De qué depende realmente el crecimiento, la madurez de una persona? Bueno, vamos a ver, si hablamos físicamente y usted quiere tener una buena musculatura y estar en plena forma, pues tendrá que cuidarse, su alimentación, tendrá que hacer algo de deporte, tendrá que abstenerse de ciertas y determinadas cosas que a lo mejor son muy ricas, pero que le van a perjudicar la salud. Si usted quisiera tener un nivel de cultura general amplio, pues tendrá que leer buenos libros, ¿verdad? Tendrá a lo mejor que hacer algún curso, ir a alguna universidad, a alguna escuela para poder aprender pues más, ¿verdad?, de lo que habitualmente sabemos. Pero espiritualmente hablando, lo más importante de todo es nuestra relación con Dios. Porque para eso vino fundamentalmente el Señor Jesucristo a este mundo. Él murió, como sabemos, por nuestros pecados. Derramó su sangre en la cruz. Ocupó nuestro lugar. Pero la pregunta es, ¿solamente pretendía el Señor salvarnos? Porque pensemos un poquito. Si el objetivo del Señor fue solamente salvarnos, perdonar nuestros pecados, ¿por qué una vez que hemos entendido el Evangelio, por qué una vez que le hemos recibido en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal, por qué no nos llevó directamente a su presencia? ¿Por qué nos dejó aquí? Si el objetivo era salvarnos y ya somos salvados, ¿por qué nos dejó en la tierra? ¿Para correr el peligro de volver a pecar? ¿De volver a enredarnos con las cosas que nos tenían atados hace años? ¿Por qué correr ese riesgo? ¿Por qué correr ese peligro ahora que ya lo tienes, ahora que ya has convertido, ahora que ya se ha humillado y que ya es un hijo, una hija tuya? Llévatelo a su presencia. ¿Por qué lo tienes en la tierra 10, 15, 20, 30, 40 o más años? ¿Por qué? Porque hay algo que la Biblia enfatiza mucho y es el crecimiento, la madurez, el desarrollo espiritual. Y repito, eso no depende de nadie, depende de ti, de tu nivel de interés, del esfuerzo que tú hagas por tener cada día una disciplina diaria de tener comunión y relación con Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. Son dos cosas completamente diferentes. A nosotros nos enseñaron los principios, los dogmas, los sacramentos de una religión. Y eso es lo que teníamos, una religión. Pero sin embargo el Señor Jesucristo no vino a este mundo a traer una nueva religión o a potenciar, por ejemplo, la religión de sus padres, como era el judaísmo. Sino Él vino para volver a conectar al hombre con Dios. Porque en un principio el hombre estaba conectado, tenía íntima comunión y relación con Dios. Adán hablaba con Dios con toda libertad, no necesitaba sacrificios, no necesitaba hacer absolutamente nada. Hablaba con Dios y Dios hablaba con él y había una relación extraordinaria. Pero eso se perdió. Eso se perdió. El hombre pecó, el hombre se desconecta de Dios, queda fuera de la cobertura de Dios y automáticamente entra en un sistema, como bien saben ustedes, de sacrificios, de rituales, de holocaustos, ¿verdad? Derramamiento de sangre. Luego vino la ley, un montón de mandamientos, concretamente 613, y uno dice, pero ¿y comunión con Dios? Pocos eran los que tenían comunión con Dios. Por ahí hay uno que se llama David, que dice que llegó a ser el hombre más cerca del corazón de Dios. Por ahí hay gente como Samuel, como Moisés, ¿verdad? Como tal vez Abraham. Pero a nivel nacional, esa relación, esa comunión, esa amistad que existía del hombre con Dios, se perdió completamente. Y cuando el Señor Jesucristo vino, en una ocasión, le dijo a sus discípulos, ustedes quieren ser mis amigos. Porque si ustedes simplemente lo que quieren es que yo les trate como un maestro que le da clases a sus hijos, a sus discípulos, pues ahí nos quedaremos. Pero si quieren profundizar y si ustedes quieren ser mis amigos, yo les voy a decir qué tienen que hacer. Y les dijo, haced todo lo que yo os enseñe. Y llegaremos a cultivar y a desarrollar
una relación de amistad entre ustedes y yo. ¿Cuántos en esta tarde quieren ser amigos de Dios? ¿A cuántos en esta tarde les interesa tener comunión y relación personal con Dios? Hay algunos que dicen que eso es imposible. Hay algunos que a lo largo de la historia, como un tal Spinoza, un filósofo judío, y como incluso Albert Einstein dijo que bueno, que eso de tener relación con Dios, eso es imposible. Creían en Dios, pero no creían en un Dios personal, no creían en un Dios que se interesara por tu vida, por tus necesidades, por tus problemas, por tus luchas, por tus pruebas, sino en un Dios que estaba por ahí, pero tan ocupado que búscate la vida, porque para eso yo te di un cerebro, unas piernas, un ojo, y para eso di leyes a la naturaleza, y a la hora de la verdad, pues Dios no aparece por ninguna parte. Cuando uno analiza la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pronto vas a descubrir que Dios quiere mucho más que simplemente una relación de Dios a criatura, sino una relación de padre a hijo, una relación de amor, una relación de confianza, de amistad. Incluso en la carta a los Hebreos, el que la haya escrito, dijo que ahora podemos tener acceso y debemos acercarnos a Dios con libertad. No acercándonos a un Dios desconocido, frío, distante, indiferente, que es imposible conocerlo, sino todo lo contrario. Es un Dios que se ha revelado y ahora conocemos que Dios no solamente es un Dios creador, como lo vemos en el Génesis, sino es un Dios que perdona, un Dios que se compadece, un Dios de misericordia, un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, un Dios que se humana, que se encarna, que habita entre nosotros para entender nuestras miserias, para caminar como nosotros y sobre todo para elevarnos y mostrarnos que en esta vida, aunque tengas salud, dinero y amor, si no tienes a Dios, no tienes absolutamente nada. Porque en esa antigua canción se enfatiza y se apunta a lo que todo el mundo quiere tener: salud, dinero y amor. Y como dice la canción, en el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pero ¿y si no tengo salud? Si no tengo dinero, y si en el amor he tenido muchos problemas, entonces no tengo motivos para darle gracias a Dios. ¿No tengo ninguna razón de vivir? Por supuesto que sí. En la Biblia encontramos personas que no tenían una buena salud, no tenían una buena economía y no tenían ni siquiera amor, sino todo lo contrario. Y sin embargo tenían una relación y una amistad con Dios realmente extraordinaria. Y es que la vida no consiste solamente en tener salud, dinero y amor, sino el objetivo de la vida es tener comunión y relación con Dios. Y por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy también la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Es decir, no solamente Él nos muestra que quiere tener comunión con nosotros, sino nos enseña cómo puedo acercarme a Él a través de su sacrificio, a través de sus méritos. En ningún momento menciona la palabra religión, en ningún momento me da una lista, un decálogo como se le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que ahora dice: mira, te lo voy a poner más fácil todavía. Así como el pueblo de Israel se esforzaba y se esforzaba tratando de agradar a Dios y nunca lo consiguió, porque a lo mejor eran demasiados mandamientos, yo voy a resumir todo eso en dos solamente. El primero y más importante: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo: y amarás al prójimo como a ti mismo. Si eres capaz de cumplir con estos dos mandamientos, has cumplido con toda la ley y con todos los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que vemos que insistentemente en cualquier generación que busques, en cualquier libro, a través de la escritura de cualquier profeta, vas a encontrar que la meta, el objetivo, el anhelo de Dios es volver a tener comunión con el hombre. Y hace todo lo que está a su alcance para ponerse a su nivel y para enseñarle que el hombre si quiere, puede volver a tener comunión y relación con Dios. Tu salud espiritual depende del nivel de relación y de comunión que tengas con Dios. Amén, hermanos.
En segundo lugar, si tienes relación y comunión con Dios, vas a anhelar, vas a querer. El Espíritu Santo que mora, que vive en tu corazón, te va a impulsar a las Escrituras, al manual de instrucciones, a través del cual vas a descubrir el corazón de Dios. Te vas a dar cuenta qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él espera de ti, cuál es el propósito de tu existencia. Y entonces te vas a dar cuenta de que necesitas tener conocimiento de la Biblia, conocimiento de las Sagradas Escrituras, relación con Dios, conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que pueda conocer en todo momento las instrucciones del Creador, el diseño, los planes de Dios para mi matrimonio, para mi familia, para mi vida personal, para mis negocios, para la vida de mis hijos, de mis nietos, etcétera, etcétera. Y no vayas por la vida inventándote cosas que Dios nunca le pidió a nadie que hiciera. Para que no vayas por la vida tocando puertas y buscando palabra por aquí y por allá, sino que Dios te dice, toma, ahí tienes toda la Escritura. Y como dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Dedica tiempo a conocer las Sagradas Escrituras, porque ellas pueden producir en ti sabiduría de Dios y pueden hacerte un hombre de Dios, de lo cual no tendrás nada que avergonzarte en esta vida. Y por si hay alguna duda, bueno, ¿qué parte leo? ¿Será esta más inspirada, esta menos inspirada? Le dice a Timoteo y por consiguiente a todos nosotros, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Desde el Génesis 1:1 hasta el amén de Apocalipsis, cada texto, cada parábola, cada historia, cada profecía, todo ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que tengas una base sobre la cual edificar tu fe y poder desarrollar una íntima y maravillosa comunión con nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando tengas una óptima relación con Dios y un nivel de conocimiento de las Escrituras, va a venir solo algo que es imprescindible hoy en día para poder vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Saben lo que es? Lo que hemos leído en esta noche. El discernimiento espiritual. El discernimiento del bien y del mal. Lo que te va a permitir tener como una especie de alarma, una especie de alarma espiritual, de sensibilidad espiritual, diciendo, eso no es de Dios. Aunque suene muy bonito, aunque a la gente le haga mucha gracia, eso no ha nacido, no viene del corazón del Señor. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Dios. Y yo sé que eso al Señor, a mi Padre, a mi amigo, no le agrada. Estos creyentes a los cuales se les escribe esta carta, se les llama niños, se les llama inmaduros. Se les dice en otra porción, no he podido profundizar para enseñarles cosas más profundas porque me resulta muy difícil buscar términos que ustedes puedan entender. Y no es que sean cosas muy profundas y difíciles de entender, sino como dice aquí, os habéis hecho tardos para oír. Porque no es lo mismo explicarle a un niño una cosa que explicarle a un hombre de 20, 30 o 40 años lo mismo. Tienes que cambiar el lenguaje, tienes que hablar en una terminología, en una forma diferente. ¿Por qué? Porque es un niño y no te va a entender. Y eso es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. No les puedo explicar cosas profundas porque no habéis crecido, os habéis quedado estancados. Estáis en los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Todavía estáis con la leche y no con el alimento sólido. Y por eso ustedes no han desarrollado, no han ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Si ustedes recuerdan el mensaje que di hace unos domingos atrás acerca de la muerte de dos hijos del sacerdote Aarón, dice la Biblia que a partir de ese momento se les dijo a los sacerdotes del Antiguo Testamento que no entraran bajo los efectos del alcohol para que no les pasara lo mismo que les pasó a sus hijos. Pero añade a continuación, y para que en todo momento seáis capaces de discernir entre el bien y el mal, entre lo que es inmundo de lo que es puro o limpio. En otras palabras, ser cristiano no significa perder la razón, sino todo lo contrario, es recuperar la razón, el sentido, el equilibrio de las cosas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en una de las cartas,
tal vez más hermosas y profundas de todas las que se encuentran en el Nuevo Testamento, dice que Él es nuestro culto racional. No perdemos el control, no nos disparatamos, no nos volvemos locos cuando nos convertimos a Cristo, sino todo lo contrario, recuperamos la cordura que el mundo y el pecado nos arrebató cuando estábamos fuera de la voluntad de Dios y de sus caminos. El raciocinio, el poder razonar, el poder discernir entre lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada, eso viene, dice, con la práctica, con el uso, se desarrollan los sentidos. Y busqué qué quería decir el autor de la carta cuando habla de los sentidos bien ejercitados. Y precisamente habla de los sentidos de la vista, del olfato, ¿verdad? Del tacto. Cuando alguien ve algo dice, eso no es de Dios. Todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo admira, todo el mundo le imita, pero eso no es de Dios. Cuando la gente oye una conversación, dice, esta conversación no es de Dios. Porque esto, en vez de traer edificación, lo que aquí estamos es criticando y cuestionando a una persona que ni siquiera está delante para poder defenderse. Esto no es de Dios. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces te desarrollas, creces, maduras como cristiano de tal manera que puedes discernir con tus propios sentidos naturales lo que agrada a Dios y lo que le desagrada a Él. Pero todo eso viene primero de tu relación con el Señor. Por cierto, ¿cómo está tu relación con Dios? Si es que la tienes, que espero que sí. Dice que tenemos acceso, tenemos entrada al Padre. ¿Tienes relación con Dios? Porque a lo mejor lo que tú tienes es el hábito, la buena costumbre de venir al culto, de escuchar la palabra de Dios por internet o aquí en persona. Y está bien, pero eso no significa de que tú tengas comunión con Dios. Hay gente que vive de los cultos, pero no porque tengan una comunión con Dios. Hay gente que el conocimiento que tiene es por lo que han oído. Claro, han oído tantos sermones, tantos años, y ahora por aquí y ahora por allá, que tienen un cierto conocimiento, pero la Biblia no saben ni dónde la dejaron, y la perdieron hace 20 años, y aún no la han encontrado. Entonces tú no puedes depender simplemente de un culto, una o dos veces a la semana. Tú no puedes depender de que haya un señor llamado pastor que predica la palabra de Dios desde este púlpito, ¿verdad? Y entonces a través de él, pues tú aprendes lo que sabes. Bueno, eso está bien, pero tú tienes que desarrollar tus propios hábitos de lectura diaria, ¿verdad? Y por eso quiero recordarles a los hermanos de la iglesia que yo les he mandado por el WhatsApp de la iglesia el curso de Isaías para que ustedes mismos de una forma autodidacta lo puedan hacer en sus propios hogares. Para que no dependan única y exclusivamente de las reuniones, de los cultos, sino que ustedes puedan también acostumbrarse a buscar la Biblia, a orar, a aprenderse textos de memoria, a estudiar la palabra de Dios, porque ya sabemos que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. No olvidemos que ahora va a ser 3 años, 2 años y pico, nadie podía congregarse en las iglesias, ni siquiera en esta. Y todos estuvimos durante meses encerrados en nuestras casas. Y fue un tiempo maravilloso que el Señor le dio a miles, por no decir millones, de cristianos para que por fin no tuvieran la excusa de decir es que trabajamos tanto, es que no tengo tiempo para leer y estudiar la Biblia. Pues el Señor te tomó la palabra y le dio tiempo más que suficiente a miles de cristianos para que por primera vez en su vida pudieran tomarse en serio el leer todos los días, como comes todos los días, pues que comas de la palabra de Dios para alimentar tu alma y tu comunión y relación con el Señor. Son hábitos que a lo mejor algunos no tienen la costumbre, pero si te acostumbras, le vas a hacer un gran favor tremendo a tu vida espiritual y vas a cuidar de esa manera tu salud espiritualmente hablando. En 1 de Timoteo, el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, hay unos versículos que yo quisiera leer en esta tarde y pedirles que presten atención, porque en este texto, en estos versículos, vamos a encontrar en primer lugar una información, unos datos que Pablo le da a Timoteo, y a continuación lo que tiene que hacer ante la información que recién acaba de recibir. Presten atención. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas